Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes. Desde luego, yo siento el mismo agradecimiento que han adelantado mis colegas hacia los organizadores, esta vez por pensar en mí, pero también por haber pensado en ellos, porque el haber asistido al panel anterior me pareció altamente ilustrativo. Quiero decirles que cuando me convocó el doctor Corbalán, pensó en un título que veo que estaba puesto, después me quedó medio confuso si había quedado o no había quedado, pero que tiene que ver con un tema que es muy caro a mis afectos y a mis intereses, que es establecer de un modo compartido cuál es la misión que tienen los tribunales superiores de justicia. Parece que rara vez tenemos una visión clara de qué es lo que esperamos de estos tribunales. Y tenerla representa una manera de ser conscientes de qué demandas tenemos que hacerles y cuáles no deberíamos hacerles. Básicamente, para decirlo de modo sintético, la idea es que si bien muchas veces formulamos propuestas tales como hacer justicia, resolver bien las causas o cosas similares, tales como custodiar la Constitución, cosa que deben hacer todos los tribunales y todos los funcionarios. En verdad, creo que su tarea es hacer un sistema de los materiales jurídicos que necesariamente no lo son, son asistemáticos. Una de las cosas que pensaba tratar de compartir con ustedes es la preocupación de que cuando Kelsen, por ejemplo, Austin, manejan la idea de un conjunto de normas, la idea de un orden jurídico, no tienen en vista un sistema en el sentido que lo tiene la ciencia matemática, sino que tienen en vista una cosa bastante distinta, que es un conjunto definido por una autoridad común, o una autoridad común en una cúspide. Todo esto me parece que trae problemas lógicos sumamente importantes. De todos modos, me voy a tomar una libertad. Yo he escuchado cosas sumamente importantes de quienes me precedieron en el uso de la palabra. El tema del que trataron es un tema que también me interesa, y si ustedes me aceptan algún grado de improvisación, porque la verdad es que no venía exactamente con esta idea en la cabeza, me gustaría tocar un poco ese otro tema. Obviamente es uno u otro, porque los dos no tenemos tiempo para hacerlo. Si alguien quiere que vuelva a la propuesta original, levante la mano y yo voy a respetar el orden del día. Si nadie levanta la mano, me voy a permitir explayarme probablemente con algún grado de torpeza, pero mucho entusiasmo acerca del tema que trataron recién de acciones de clase. ¿Alguien levanta la mano? No veo, así que me doy por autorizado, Corbalán. Gracias. Miren, a mí me parece muy importante este tema de las acciones de clase y me parece muy importante que se legisle, porque nosotros hemos entrado de un modo, creo yo, bastante incauto en el manejo de este tema de los procesos colectivos. Un primer punto que me gustaría destacar, no sé si los doctores que me precedieron en el uso de la palabra compartirían esta idea, pero creo que es compartible, es que nosotros no llegamos a los procesos colectivos del mismo modo que llegaron los europeos y muchísimo menos del modo en que llegaron los estadounidenses. Yo creo que los europeos continentales, entiéndase, la isla siempre, y no me refiero a Cerdeña, esta parte, los europeos llegaron copiando a Estados Unidos, es decir, como que llegaron a muchas otras cosas en materia de orden jurídico copiando a Estados Unidos. Copiándolo a su manera, es cierto, con adaptaciones, cosa muy sensata, pero en definitiva tomando la problemática que venía del otro lado del Atlántico. La realidad es que las acciones de clase, según algún catedrático, ahora me refiero a Yeisel, que tiene un libro muy interesante sobre la litigación de clase,
según él, yo no estoy en condiciones ni de desmentirlo ni de asegurarlo, pero la idea me parece bastante atractiva, provenían de la Edad Media y tienen mucho que ver con algunos pleitos donde un pueblo, un pequeño pueblo, disputa las condiciones del pastaje de sus reses. Aquí los actores de estos procesos y a veces los demandados de estos procesos eran el pueblo, es decir, los que podían ser reconocidos como dueños de los animales que tenían derecho a pastar en determinado predio que no les era propio. Esto quiere decir que la tradición tiene varias centurias, no empezó antes de ayer. La legislación actual tiene bastante que ver con algo hecho a mediados del siglo pasado, más allá de que las cosas evolucionan por formulación de doctrina, por la ley que citaba antes Alberto Bianchi, que es del 2005, pero más allá de eso, la realidad es que tienen un tiempo que pasa del medio siglo. Cuando los norteamericanos legislan acerca de esto y no distinguen, como indicó bien el doctor Salgado, entre los procesos estos de sumatoria de derechos subjetivos y los procesos donde hay algún bien indivisible, sino que indistintamente se refieren a todo proceso en el cual hay partes muy numerosas que tienen cuestiones de derecho en común y pretensiones o defensas que son típicas, están pensando en algo así como el litisconsorcio muy, digamos, muy grande. No están pensando tanto en lo que nosotros estamos pensando, que en el fondo no es exactamente la sumatoria de derechos homogéneos de poco monto, sino es más bien el tema del pleito indivisible. Pero aún en el pleito del poco monto acumulado, tampoco es la idea norteamericana. La idea norteamericana es la idea de cuestiones comunes y pretensiones o defensas comunes. Si son de mayor o menor magnitud, no importa. Lo que se está tratando de lograr es soluciones que sean de algún modo las mismas para todo lo que puede ser tenido por idéntico o muy similar. Nosotros no ingresamos por esta vía. Yo creo que, por el contrario, la tradición procesal argentina más bien tendió a ponerle un límite a la acumulación subjetiva de acciones. Es decir, los liticonsorcios en Argentina suelen tener, me refiero a todos los procedimientos, es decir, tanto el federal como o el nacional como los que hay en provincias, en general tendieron a ponerle un límite al número de partes que unían sus acciones. Es decir, me parece que manejamos la idea opuesta. El proceso colectivo vino más bien por otro lugar, que es, y acá yo sé que me pueden criticar, es muy difícil fundarlo más específicamente, pero piénsenlo, por lo menos como una alternativa, tiene más que ver con el hecho de haber convertido en justiciables cuestiones que antes no lo habrían sido, y a cuyo respecto la comunidad, crecientemente por otra parte, pedía una solución conforme a derecho y no conforme a política. El caso de las toninas overas y algunos otros, no mucho tiempo después, y si mal no recuerdo exactamente el mismo actor, que por otra parte era un individuo, hasta donde yo recuerdo, y instauró una acción contra el Estado federal o quizás contra el CONFER para que se prohibiera la publicidad de cigarrillos en televisión. Es decir, acá el tema era convertir en justiciable aquello que, con arreglo a los cánones de aquella época, no lo era. No estaba tan en juego la existencia de muchas partes, esto no estaba ni siquiera muy analizado, estaba analizado otra cosa. Es decir, ¿cómo hago yo para contestar
qué es lo que corresponde, si es que hay reglas a propósito de esto, si no acepto esta clase de demanda. Y esto creo que nos ha sesgado en la evolución, que tiene un paso muy importante con la Constitución de 1994, como todo el mundo sabe. Ahí, como también se mencionó, y de un modo relativamente titubeante, es decir, si ustedes repasan vengo citando de memoria y probablemente me equivoque en algunas cosas, pero si ustedes repasan el debate de la Convención Constituyente reunida en Santa Fe, creo yo que el convencional Barcesat hizo un cuestionamiento muy fuerte de un primer texto en el cual, en lugar de tocar al afectado, se tocaba a las organizaciones que respondían a la reglamentación que finalmente el Congreso articulara y probablemente al defensor del pueblo. Pero lo cierto es que llegar a los afectados fue un paso más allá. Es decir, aquí hubo una preocupación seria por cuáles eran los legitimados para instaurar este tipo de acciones. Me parece que esto nos ha ido sesgando y nos ha llevado paulatinamente a una situación de algún grado de confusión. Por ejemplo, yo creo que cuando llegamos a la ABI puede ser que todos estemos contentos con la solución por el contenido del fallo, pero por el contenido del fallo en materia de comunicaciones y de captación de aquello que estimamos propio de la intimidad de las personas. Pero de ahí a que todos pensemos que técnicamente era razonable aceptar una demanda de esta especie es un poco más cuestionable. Lo cierto es que la Corte, creo yo, que hizo lo que pudo y todos fuimos evolucionando a partir del estímulo que nos daba la propia sentencia. En fallos posteriores, como Padec contra Swiss Medical, la cosa es bastante distinta y la Corte realmente ahí avanza y avanza con desde luego, y acá me parece que lo expuso muy bien el doctor Bianchi, avanza en un terreno que la verdad no le es estrictamente propio, pero que debemos reconocer que no tiene más remedio que ocupar, quizás porque si no lo ocupa el legislador, alguien tiene que ocuparlo, porque lo que no se puede es dejar al actor fuera del tribunal. Esto parece que es claro y me parece que no lo niega tampoco Alberto. Esto lo redondearía del siguiente modo. Creo que es indispensable que legislemos y me parece también que sería muy útil que no pensemos que la primera legislación será la última. Probablemente lo que hay que hacer es ir aprendiendo cuánto podemos sacar de provecho con estos procesos colectivos. Una segunda cosa que me parece muy importante señalar es, digamos, muchas veces, y los proyectos que yo conozco incurren en esta, digamos, unilateralidad, se dirige la mirada solamente a la acción de clase y se intenta articular algún mecanismo más o menos parecido al sistema estadounidense. Digo más o menos parecido porque en general es un litisconsorcio de multiparte, pero de muchas partes, pero no se parece tanto en cuáles son las condiciones que efectivamente se requieren. Me refiero a los proyectos que conocemos y que han tenido algún tipo de trámite parlamentario, aunque sea escaso. Pero no se ha distinguido dos situaciones que son enteramente distintas y que es muy interesante distinguir. Primeramente porque de hecho la ley argentina termina distinguiéndolas, pero de un modo implícito, es decir, no deliberado quizás, o si es deliberado, no teorizado. Me refiero a esto. En Estados Unidos, al lado de la acción de clase, hay una legitimación por, la traducción es mía, por estar, digamos, sosteniblemente
arguably es el adverbio que se utiliza, por estar sosteniblemente dentro de la zona de interés que marca una ley. Esta es propia del derecho administrativo, claramente, y en líneas generales tiene como demandado el Estado. Ahora bien, aquí, a diferencia de la acción de clase, donde el que certifica la correcta legitimación de los actores es el juez y se fija si tienen cuestiones comunes de derecho y de hecho, si tienen pretensiones o defensas típicas, si el representante es, digamos, un representante adecuado, si la clase es muy numerosa, si la acción de clase es un mecanismo mejor que cualquier otro para dirimir la cuestión y algunas cosas más. Digamos, cuál es el comportamiento de la otra parte, por ejemplo. Esto es un dato muy importante, pero no tengo tiempo de extenderme en ello. Lo cierto es que la certificación requiere una investigación judicial muy seria acerca de una serie de elementos de juicio que le presentan quienes quieren instaurar la acción de clase. Y hasta que no está certificada, y certificar incluye analizar todo esto y establecer exactamente cuál va a ser la clase alcanzada por la sentencia, y después viene todo el tema del opt-in out, etc. Esto todo queda en manos del juez. Pero hay una suerte de, si ustedes quieren, llámenla certificación, no es tan distinto el resultado, que hace el propio legislador cuando, en ciertas situaciones en que evidentemente evalúa que un miembro o más de un conjunto de personas que comparten alguna situación y algún interés en común, quiere demandar alguna prestación indivisible, los casos ambientales son absolutamente típicos de esto, y algunos otros son un poco más confusamente proponibles como, digamos, como ejemplo, pero en definitiva me parece que están más o menos en esta línea, como por ejemplo el tema de las audiencias públicas. Aparece el tema de que se admite que uno pueda representar un conjunto sin tener que pasar por el trámite de la certificación. Es decir, es algo así como haberlo certificado por el legislador y de un modo simplificado. Dijeron, este tipo es un representante adecuado. ¿Cuándo lo hace el legislador? Lo hace cuando sabe que en definitiva no existe algo que también fue tocado en el panel y que es algo acerca de lo cual nosotros trabajamos muy poco, que es la existencia de intereses comunes no excluye la existencia de intereses divergentes en una clase. Me parece que fue algo que planteó muy incisivamente el profesor Bianchi. El tema es que si uno tiene una clase en la cual percibe que no hay intereses divergentes, y acá hablemos de intereses jurídicos, porque intereses divergentes puede haber de aquellos que son inconfesables también. Estamos hablando de los que son realmente los intereses que pretende proteger el orden jurídico. Cuando no hay intereses divergentes, cuando el legislador entiende esto, acá es más fácil darle a uno la representación del conjunto. Otro dato a tener en cuenta es cuál puede ser el impacto de la sentencia adversa. Por supuesto, el impacto de la sentencia adversa depende, entre otras cosas, de cuál es el grado de estabilidad que se le va a dar a la cosa juzgada. Otro tema acerca del cual se mencionó rápidamente, porque claro, mis predecesores estuvieron peor que yo todavía en el uso del tiempo, y claro, no tenían tiempo, pero el tema de la estabilidad de la cosa juzgada, que es un tema no menor. Si yo dejo que alguien primeree en la instauración de un pleito y después me quedo afuera, esto es un problema bastante grave porque me pueden estar dejando una cosa juzgada que no es la que podría haber llegado a existir si se hubiera debatido con más energía. Ustedes fíjense que nosotros, creo yo, no tenemos muy bien resuelto este tema en la ley de ambiente. La ley de ambiente, el artículo debe ser el 30 o por ahí, establece
Bueno, en primer lugar, la legitimación en materia ambiental para pedidos ambientales, no para pedidos de reparación económica, es muy amplia. Y me parece que ha sido interpretada de un modo muchísimo más amplio por la Corte Suprema de lo que la misma ley, por lo menos de lo que impondría la ley. Pero lo cierto es que la ley tiene una representación, una legitimación muy amplia. Ahora bien, una de las cosas que dice es, si alguien instaura la demanda, cualquier otro, aunque esté en su misma situación como legitimado, pasa a ser tercero interesado, es decir, no es parte principal. Esto me parece que es un problema bastante serio, especialmente cuando ocurre algo como lo que ocurrió en la causa Mendoza-Silvia Beatriz o Beatriz Silvia. En Mendoza se presenta alguien del barrio, en la causa, digo, Mendoza es alguien del barrio Fiorito o de un barrio ribereño, me parece que era el Fiorito. Conjuntamente aparecen una enorme proporción de cantidad, digo, de organizaciones no gubernamentales que son admitidas al pleito como parte en base a lo que permiten formular como acción sus estatutos. No se les pide absolutamente nada más que una previsión estatutaria, un objeto estatutario que hiciera posible instaurar la acción. Aquí se apartan de un precedente estadounidense que es cierto que proviene de una corte que algunos pueden estimar o podemos estimar conservadora, pero me parece que el requisito es de toda seriedad, es un clásico, es digamos, el agravio de hecho o el perjuicio de hecho, el injury in fact, de que se habla en la causa Luján contra Defenders of Wildlife. Más allá de si está bien aplicado el principio en la causa, porque esto es opinable y es una cuestión de hecho que no nos interesa, lo cierto es que lo que dice la Corte es, mire, sí, usted puede tener todo el objeto que quiera, pero acá tiene que venir con un perjuicio que sea reparable mediante el progreso de la acción. Si usted no me trae un perjuicio que sea reparable mediante el progreso de la acción, esta acción no lo tiene usted como legitimado. Usted no tiene derecho a instaurar una acción que no le sirve a usted. En definitiva, esto me parece que es algo absoluto. Esto lo instalaron en términos constitucionales a punto tal que lo que dicen es que el Congreso no le puede dar esta acción a nadie. En términos del voto de Scalia, Scalia hace una referencia a algo así como no puede haber un derecho meramente procesal, sino puede ser que yo le esté dando una acción si no le estoy dando un derecho, y un derecho no se le da a quien no tiene interés en él. Me parece que deberíamos sacar algún tipo de enseñanza de esto, porque detrás de haber admitido las ONG, la Corte le negó la calidad de parte a una señora de apellido Vergara, que también era del barrio Fiorito y que estaba exactamente en la situación, o todo parecía indicar, digamos, al menos ella invocaba estar en la misma situación que Mendoza. Sin embargo, la dejaron afuera o por lo menos no le permitieron el mismo tipo de participación en el pleito. Me parece que son las cosas que tenemos que tratar seriamente. De todos modos, creo yo que, digamos, acá está claro que tenemos el sistema de estar en la zona de interés por un lado y la idea de acciones de clase por el otro. Pero si cuando legislemos acerca de acciones de clase no distinguimos las unas de las otras, puede ocurrir que en aquellos supuestos que estamos dispuestos a aplicar la idea de zona de interés, que no estén tan claramente expuestos como ocurre en el tema de la ley de ambiente, pasemos a requerir la certificación de la acción de clase. Y esto me parece que es una exageración, no es apropiado, digamos, para resolver los problemas que más han llegado a los tribunales argentinos. Entonces creo que esto es una cosa que habría que tener en cuenta. Otra cosa que
me parece muy importante. Salgado, el colega Salgado, a quien yo ya había escuchado, le escuché ideas muy interesantes en la Universidad de ITEL acerca del tema, mencionó digamos, un aspecto de la cuestión de la acción de clase que es, digamos, exótico en el discurso imperante en nuestro medio. Es el sentar a una clase pasiva, es decir, no que venga una clase instaurando una acción, sino que alguien o una clase instaure una acción contra una clase. Esto es bastante complicado, pero sin embargo habría podido resolver probablemente algunas perplejidades de algunos casos de la Corte. Yo voy a dar un ejemplo, pero el ejemplo me parece que es válido para esto. La Corte resolvió en un caso que fue muy aplaudido porque de algún modo se pronunció categóricamente en contra de la validez de un decreto de necesidad de urgencia. La Corte resolvió en Consumidores Argentinos, debe ser contra Superintendencia de Seguros. A lo mejor la doctora Monti se acuerda mejor que yo. Acá me parece confirmarle mi memoria. En Consumidores Argentinos contra Superintendencia de Seguros, la acción es una acción meramente declarativa, en definitiva, que está instaurada contra Superintendencia y el Estado Nacional a propósito de un decreto de necesidad de urgencia que había sancionado el presidente Duhalde. Ustedes recordarán la situación que vivía la Argentina en ese momento. Las compañías de seguro peligraban ir a la quiebra y en esas condiciones y la ley de seguros les impide financiarse con crédito bancario. Aproximadamente esta es la situación, ¿no? Quizá la estoy simplificando un poco, pero es esto. El decreto les permitía tomar crédito bancario. Ustedes se imaginarán, entre compañías de seguro que repentinamente se iban a la quiebra, era un problema más muy grave para la Argentina. Evidentemente, la financiación bancaria más o menos resolvió el tema porque no hubo una quiebra masiva y todas habrán tomado su crédito, porque por algo salió. Ahora bien, la Corte le hizo lugar. A partir del progreso de esa demanda, yo, si hubiera sido el presidente o un miembro del directorio de una compañía de seguro, hubiera tenido un crédito pendiente, me habría asustado bastante, porque el contrato pasa a tener un objeto ilícito. Esto es indisputable y esta solución la dictó la Corte sin que ninguna compañía de seguros y ningún banco estuvieran sentados en el pleito. Esto me parece, por lo menos, complicado de hacer compatible contra las ideas del derecho de defensa instaladas en nuestra Constitución y en general en el pensamiento jurídico del mundo civilizado. Si hubiéramos podido pensar en términos de convocar una clase pasiva, la acción habría tenido otra clase de debate, quizás el mismo resultado, pero por lo menos el debate se habría dado. Y la clase pasiva pudieron haber sido los bancos por un lado y las compañías de seguro por otro. Pero esto no estaba en el pensamiento, yo no diría de la Corte, porque esto me parece de la Corte que hay que reconocer que evolucionó muy favorablemente y me parece que esto es digno de aplauso. Pero lo que está claro es que no estaba en el pensamiento de nadie y creo que sigue sin estar realmente. La verdad es que las pocas veces que yo he escuchado algo parecido a esto, no le voy a atribuir el ejemplo porque a lo mejor no le gusta, pero sí el tema de lo de la clase pasiva acaba de ocurrir hace unos instantes. Bueno, creo que tengo que ir redondeando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en definitiva, voy a cerrar con una suerte de recomendación que me parece que deberíamos tener en cuenta todos. Es cierto que nosotros estamos habituados a
invocar la idea de que donde hay un derecho tiene que haber una acción, lo cual es bastante claro porque la acción es la posibilidad de acudir a la justicia en su defensa. Esto está previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los equivalentes o de mayor garantía, si cupiere, de las constituciones provinciales. Eso está bastante claro. Lo que no está tan claro es cuáles son los criterios con los que nosotros llegamos a la convicción de que alguien tiene un derecho. Y esto no es un tema menor. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que yo les preguntara, digamos, para abordar la cuestión desde otro ángulo, está bastante claro que no exigimos que la ley diga fulano o el universo de señores que tienen estas características tiene derecho a algo para que nosotros reconozcamos un derecho en alguien. Está claro, por ejemplo, que si un código civil y comercial dijera repentinamente que el inquilino tiene que pagar en determinadas condiciones el alquiler, uno inmediatamente piensa es un derecho del dueño del inmueble a reclamar el cumplimiento de la obligación del inquilino. Y nadie duda en esto. ¿Por qué? Bueno, porque los contratos tienen efecto para las partes, que no van a mandar al fisco a pedir esto. Eso está bastante claro. Hay otras situaciones en las cuales uno tiene muy claro que no están pensadas para que el particular se encargue de pedir el cumplimiento y mucho menos cualquier particular, aún aquellos que pudieran tener alguna preocupación por el cumplimiento. Por ejemplo, a nosotros no se nos ocurre que la exigencia de que alguien no porte armas deba ser reclamada por particulares asustados por la aportación de armas ante la justicia. Es decir, a nadie le pasa por la cabeza que existe un derecho de las personas a exigir la identificación de quienes tienen armas. Esto es un problema que manejamos en otros términos. Lo manejamos por una parte con policía, que son agentes del Estado que tienen competencia para eso, y eventualmente con las víctimas del delito, si las hubiere, por ejemplo, el señor amenazado, que por ahí puede llegar a plantear una querella criminal, etc. En el medio hay una enorme proporción de personas que pueden tener interés en que la gente no porte armas, pero no pueden exigirlo. Hay otros ejemplos que son bastante más complicados. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que un señor de San Juan pueda pedir el cumplimiento a un individuo, del cumplimiento del Código de Urbanización a un individuo que tiene una finca en la ciudad de Buenos Aires. No le puede pedir que cumpla con las reglas de estética y de FOS y FOT a un señor en Buenos Aires. Pero si el mismo pedido lo hiciera un vecino que tiene la casa inmediatamente al lado, al cual podemos reconocerle una afectación, porque está claro que más allá de si tiene derecho o no tiene derecho, lo que está claro es que alguna afectación, es decir, tiene un interés directo en que se cumpla la regla, puede ser que se lo demos. Esto no se lo habríamos reconocido 50 años atrás o 40 años atrás, pero hoy en día probablemente algo de esto habría. Las soluciones pueden ser las que ustedes quieran. Es decir, me parece que es muy evidente que la sociedad se puede organizar sobre bases distintas. No hay un solo modo de organizar esto. Yo no estoy tratando de sugerir que en la Ciudad de Buenos Aires vale esto o no vale. Estoy diciendo, bueno, el derecho puede decir una cosa u otra. Lo que me parece claro es que los legisladores tienen que tomar la precaución de ser muy explícitos en el reconocimiento o desconocimiento de derechos de las personas, identificando los universos de portadores de derechos de esta especie, en todos los supuestos en que uno puede tener una razonable duda. Porque en definitiva, si alguien es claramente titular de un derecho, uno podrá reconocer si tiene o no tiene acción en función de eso. Y la tendrá, porque si tiene el derecho reconocido, tendrá la acción. Después habrá que ver si la acción tiene que ser de clase o la acción puede ser de esto de la zona de interés. Pero lo que está claro es que lo que tiene que estar definido por el legislador es el derecho.
aquí mi recomendación es no pensemos solamente en armar una buena ley de acción de clase, ni siquiera en armar una buena ley de acción de clase que además contemple el tema de la zona de interés, sino que pensemos en general en utilizar, es decir, donde hay una ley debería haber rápidamente el empleo del lenguaje del derecho, es decir, identificar bien quiénes son titulares de derechos. Eso nos va a suprimir muchísimos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis Francisco Lozano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y este aplauso lo hacemos extensivo entonces para dar cierre a esta segunda jornada del tercer Congreso Internacional y la sexta jornada de Administración y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos mañana en la tercera y última jornada a las 8:50 horas, bien puntuales, para comenzar a las 9 en el Aula Magna, el Salón Verde, en el Salón Verde de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Será hasta mañana entonces. Muchas gracias y un excelente retorno a sus hogares.